Porque luego de la denuncia de presunto abuso sexual en una escuela tucumana, volvió a surgir el tema muy importante que se trató durante mucho tiempo, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Y sobre esto vamos a hablar con la psicóloga y sexóloga Gabriela Silva Molina. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, bienvenidos. Muchas gracias por el recibimiento. Bueno, como comentábamos, como le estábamos diciendo a la gente, luego de esto que pasó, el presunto abuso sexual en una escuela, se volvió a empezar con el debate acerca de la importancia de la educación sexual integral. Recordemos de qué trata esto. Bien, en realidad el debate siempre estuvo presente, nunca dejó de estar, lo cual me parece que es muy importante para el crecimiento de la sociedad, porque justamente la Ley de Educación Sexual Integral, que es la 26.150, lo que plantea es empezar a implementar conocimientos que sean verídicos, que sean confiables, que sean actualizados respecto a la educación sexual en los organismos educativos, ya sean estatales, públicos o privados, ¿sí? Y que de esta forma se busque dar un conocimiento fehaciente, se busque que los niños, niñas y adolescentes respondan con mayor responsabilidad hacia su sexualidad. Se busca también que podamos buscar salud hacia los adolescentes, tanto en lo que respecta en términos generales como la salud sexual en particular, y por otro lado también aborda mucho la igualdad de género, ¿no? Lo cual es sumamente importante porque Argentina está implementando ciertas leyes que es necesario que los adolescentes tengan en cuenta. Bueno, se generó mucha polémica sobre este tema, por supuesto, por parte de los padres, de la sociedad en general, acerca de esto de a mis hijos lo educo yo, no quiero que le enseñen ciertas cosas. Bueno, ¿qué es lo que hay que explicarles? ¿Cómo se les explica? ¿Cómo se afronta esto? Lo más importante a tener en cuenta es que la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, lo que permite es que tanto la escuela como en compañía de la familia, en contención de la familia, se busquen resolver ciertas situaciones de vulnerabilidad de derechos que se provocan en niños, niñas y adolescentes, como son el abuso sexual, ¿no? Que es lo que estamos planteando ahora, la violencia, entre otras cosas, y que de esta forma también se busque implementar la protección y la reparación en caso de que haya habido algún tipo de circunstancias como las que se están planteando ahora. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de ley aborda conocimientos muy precisos, trabajados por técnicos, pero que siempre están adecuados a la edad biológica de la persona, del niño, de la niña, del adolescente, y abordan las temáticas desde su capacidad de comprensión, ¿sí? Claro. O sea, está muy estudiado el tema para que las dificultades no se presenten y sobre todo para que se pueda trabajar en prevención. Sí, se podría decir entonces que uno de los pilares fundamentales de la ESI es prevenir. Por supuesto, la educación genera prevención y en este tipo de casos, como el que vos estabas planteando del presunto abuso sexual, la discusión se presenta justamente porque si se implementa bien esta ley, tenemos mucha más posibilidad de generar prevención, de generar que los niños tengan conocimiento no solamente de su cuerpo, sino también de cuáles son los límites que tiene que abordar en relación al otro, ¿no? Si nosotros no le enseñamos a los niños el cuidado del propio cuerpo y cuál es el límite que tiene que tener para con las personas desconocidas o incluso conocidos, porque sabemos que se produce mucho dentro del entorno familiar, eso genera prevención o incluso genera algo que me parece que es muy importante, que es la capacidad de denunciarlo, ¿no? Porque estamos hablando de una niña, de una persona chica, de alguien que tiene que tener un conocimiento básico para poder entender que lo que le ha sucedido no está bien, ¿sí? Y poder denunciarlo con los padres, con los maestros, con los directivos, pero eso es algo que sí está sucediendo en Tucumán, que se están animando a denunciar mucho más y justamente es por el trabajo de prevención. Claro, bueno, ahí aparecen ya muchas cuestiones legales, pero en cuanto a lo psicológico, vos mencionabas el abuso sexual.
¿Cómo es el proceso una vez que se comprueba que sí pasó eso lamentablemente? ¿Cuál es el proceso que se tiene que realizar? Bueno, ese es un proceso legal. En general, como vos planteabas, es una presunción, ¿sí? Y cuando se trata de abuso sexual en niños, generalmente se realiza una cámara Gesell, ¿sí? En donde se toma testimonios del niño para juntar las pruebas, a ver si efectivamente sucedió así. Pero la premisa siempre es creerle al niño. Más allá de las cuestiones legales que no me competen, me parece que es importante tener en cuenta que al niño siempre hay que creerle y después ir buscando si es real o no, pero si viene con una problemática de este estilo, lo principal es empezar por ahí, ¿no? Porque también socialmente ha sucedido mucho que no se le creía a determinadas personas, ¿no? No, pero no, ¿por qué no creerle, no? ¿Por qué no creerle? Sí, por supuesto. Y más siendo niños. Sí, pero es importante tener en cuenta que esto ayuda al crecimiento de la sociedad porque nos permite la reformulación o de repente la reafirmación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Si nosotros educamos en ciertos ámbitos, nos permite un crecimiento en relación a estas problemáticas que estamos hablando, ¿no? Y que por supuesto nos apoyemos y contengamos entre todos, que es importante que se dé lugar a la denuncia, que se dé lugar al testimonio y que el lugar educativo trabaje en la instancia prudente para poder proteger a ese niño, niña, ¿no? Bueno, Gaby, aprovechando, ¿qué le dirías a los padres o a los que están a cargo de niños pequeños sobre esto? Bueno, muchos no están de acuerdo con la implementación de la ESI. Bueno, en realidad la implementación de la ESI yo lo que plantearía es que la información con respecto a la educación sexual está en todos lados, solamente que es informal. La gente tiene acceso a cualquier tipo de conocimiento. ¿Cuál es la dificultad que se nos presenta y por qué la necesidad de la ley? Porque tiene que ser un conocimiento fehaciente, ¿sí? Si no se van generando mitos, problemáticas, embarazo adolescente, embarazo en la niñez, etcétera, etcétera, muchos etcétera, pero sí es importante tener en cuenta que el conocimiento está. Lo que vamos a verificar es si ese conocimiento es formal o es informal. Y si es un conocimiento informal, no nos sirve porque vamos a seguir teniendo problemáticas de salud con lo que respecta a la sexualidad, ¿no? Bueno, es un tema muy amplio para debatirlo, para hablar horas realmente, pero bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que ¿dónde te podemos encontrar? Porque ahí vi un par de publicaciones en Instagram, si no me equivoco, bastante interesante, no solo sobre esto, sino sobre diversas temáticas psicológicas. Sí, me pueden seguir en @GabrielaSilvaMolina. Yo generalmente subo todo el tiempo contenido, considero que es muy importante compartir el contenido, así que me pueden seguir ahí para acercarse un poco a la psicología, ¿no? Como debe ser. Bueno, muchas gracias por venir, gracias, Gaby, y vamos a seguir esta temática que es muy importante para la sociedad. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí escuchábamos a Gabriela Silva Molina, psicóloga, sexóloga, haciendo referencia a esta ley tan importante como es la educación sexual integral.